Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Estamos muy agradecidos con el Señor por darnos otro día más de vida y estar presentes en la casa del Señor. Dijo David: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová, para poder, hermanos, inquirir en su santo templo. Así dice, hermanos, la palabra del Señor. Bien, bendiciones para todos, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un privilegio que Dios nos regala de estar una mañana más de domingo, hermanos, en este lugar alabando al Señor. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y lo menos o lo mínimo que podemos hacer, hermanos, es rendirnos delante de Él y alabar ese nombre poderoso que se merece adoración. Bienvenidos los hermanos. Bueno, si hay hermanos de otras congregaciones, bienvenidos a este lugar. Si hay amigos también, bienvenidos en el nombre del Señor. Y así, mis hermanos, a cada uno de ustedes por apartar este espacio y poder, hermanos, alabar el nombre poderoso de nuestro Dios. Un saludo para todos los hermanos que nos están escuchando ya a través de la radio. Creo que están los hermanos ahí. Bendiciones para todos. En el nombre de nuestro Dios, hermanos, y Dios se merece toda adoración. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a compartir, hermanos, el tema doctrinal que nos corresponde el día de hoy, ya que siempre lo estamos haciendo cada tercer domingo del mes, y estaremos compartiendo, hermanos, un tema doctrinal para la gloria del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 6. Allí vamos a tomar este pasaje de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 6. Un versículo nada más vamos a tomar de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir leyendo la palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Dije Efesios capítulo 4, versículo 6, y leemos la escritura, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, puede sentarse. Gloria al Señor. Dice el versículo que leímos, hermanos: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a compartir, hermanos, el tema del día de hoy. Se titula La doctrina del Padre. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La doctrina del Padre. ¿Qué es doctrina? Doctrina es un término que proviene del latín doctrina. Es un conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Bueno, mis hermanos que ya ratos se convirtieron al Señor, quizás les parezca muy familiar esta palabra llamada doctrina. Es decir, porque yo me recuerdo cuando era bastante pequeño, los hermanos en Cristo decían: vamos a ir a la doctrina. Vamos a ir a la doctrina los días domingo o cualquier día que los hermanos estaban dispuestos a enseñar la palabra de Dios. La gente, los hermanos decían: vamos a ir al culto de doctrina el día de hoy. La gente estaba interesada en aprender, hermanos, más de la palabra del Señor. Entonces dije que tal vez a algunos hermanos más mayores les pueda considerar un poco familiar la palabra doctrina. La doctrina cristiana postula la existencia de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estos tres
son uno. Al hablar de la doctrina del Padre, sería imposible por nuestros propios medios humanos, limitados por cierto, sería imposible estudiar a nuestro Dios. Pues de hecho la teología bíblica y sistemática no se trata de estudiar a Dios, sino de lo que trata la teología es estudiar acerca de Dios. Pues su palabra, hermanos, teología, teo significa Dios y logía, estudio acerca de. Entonces, hermanos, la teología es estudio acerca de Dios. ¿Por qué razón? Porque a Dios no lo podemos estudiar como se estudia cualquier ser humano, como se estudia cualquier cosa. Dios, hermano, no es objeto de estudio. A Dios no se le puede estudiar. Como humanos no tenemos el alcance como para estudiar a ese Dios, a ese ser que sobrepasa todo entendimiento humano. Dios es nuestra razón de vida. Dios, hermano, o a Dios no se le estudia, sino que a Dios se le cree a través de su palabra. Lo único que conocemos de Dios es por lo que Él nos relata a través de su palabra, su personalidad, sus atributos. Y es por eso que nosotros, como seres humanos, hemos podido, hermanos, desarrollar un tema llamado la doctrina de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la luz que nos da la palabra de quién es ese ser maravilloso. No es que estemos tratando la manera de estudiar a Dios o analizar a Dios, sino que como cristianos, como hijos de Dios, hemos tomado lo que nos ha, hermanos, revelado a sí mismo por su palabra. Es decir, que ningún ser humano, ni por teólogo, ni por filósofo que sea, tiene la capacidad de estudiar a ese Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, que ha creado todas las cosas visibles e invisibles también a nuestros ojos. Dios no es objeto de estudio, Él es extremadamente misterioso, sublime, grande, hermanos, y somos muy pequeños delante de Él como para poder o querer estudiar a nuestro soberano Dios. Al hablar de Dios Padre, mis hermanos, tenemos que dejar bien claro algo. Los cristianos no adoramos tres dioses como alguien dice por ahí. Adoramos un solo Dios, según dice el escéptico, o sea, un científico o filósofo. Muchos dicen, hermanos, que son ateos, que no creen en Dios, pero la Biblia dice que a alguien que hable de esta manera no es un ateo. La Biblia llama que es un necio. Es un necio, dice la palabra de Dios en el Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Y quién es un necio? Es una persona que insiste en sus propios errores. Aquella persona que sabe que está en error, que sabe que está equivocado, pero persiste en sus pensamientos. Ese es un necio. Es una persona que la palabra del Señor lo llama necio, no un ateo. Ateo quiere decir sin Dios, la palabra. Sin teo, Dios. Sin Dios. Pero ¿dónde va a ser el lugar y el espacio donde no esté la presencia de Dios?
¿Dónde va a ser ese lugar o ese espacio donde la presencia de Dios no esté? Entonces, de tal manera que alguien que dice que es escéptico a Dios, la Biblia simplemente lo llama que es un necio, alguien que persiste en sus propios errores. Hay una pregunta que desde siempre, hermanos, se han hecho desde niño hasta los grandes pensadores y filósofos. Y esa pregunta que todo mundo se ha hecho, hermanos, es la siguiente: ¿quién creó a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Yo sé que todos los que estamos aquí nos hemos hecho esa pregunta. Aun cuando niños mirábamos quizás el firmamento, las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y muchos se preguntan: ¿quién creó a Dios? ¿Habrá otro ser más superior que Dios para que lo haya creado? ¿Habrá algo más alto que Dios que tenga la capacidad de haber creado al Dios que adoramos? Pues esa pregunta, hermanos, se la ha hecho todo el mundo. ¿Quién creó a Dios? Los grandes pensadores y filósofos que han habido en el mundo. Uno de ellos es el famoso filósofo matemático Bertrand Russell. Este decía que todo el mundo tiene una causa y un efecto. Es decir, que este hombre, hermanos, él no podía aceptar que algo no fuera creado. Por tanto, para él Dios tenía que ser creado por alguien o por algo. Este hombre no aceptaba, él decía, hermanos, que todas las cosas en este mundo tienen una causa y un efecto, o sea, tienen un principio o hubo alguien quien pudiese haber creado esto o lo otro. Entonces, para los grandes pensadores y matemáticos y filósofos, para ellos, hermanos, no aceptan que Dios es eterno. No cabe en el pensamiento de ellos. Para ellos piensan que Dios fue creado por alguien. Este hombre no podía aceptar algo que no fuera creado. Por lo tanto, para él Dios no tenía que ser creado, hermanos, a sí mismo, sino por alguien. Pero ¿quién creó a Dios? Esta es una pregunta que a medio mundo ha puesto de cabeza. Esta es una pregunta que ha puesto, hermanos, o le ha dado vuelta a la mente de miles en el mundo entero. Pero es fácil de responderla. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué tan arraigada tiene su fe usted en el Señor? ¿Qué tan presente tiene usted la presencia del Dios Todopoderoso en su vida? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Quién creó a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Para comprender esto, hermanos, veamos esto de la siguiente manera. Si yo le preguntara a usted a qué huele el color azul, ¿qué respondiera? ¿Qué olor tiene el color rojo? Esta es una pregunta que no podemos responderla. ¿Por qué razón no podemos responderla? Porque los colores no forman parte de las cosas que tienen olor. Asimismo, de la misma manera, Dios no forma parte de las cosas que son creadas. Dios no forma parte de las cosas que son creadas. Así como no podemos responder qué olor tiene el color azul, pues el color, hermanos, dijimos que no pertenece a las cosas que tienen olor. Dios mismo, de la misma manera, Él no forma parte de las cosas que son creadas. Él es el creador. En el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncian, dice, la obra de sus manos. Esto quiere decir, mis hermanos,
que la creación de Dios es testigo silente o silencioso de la grandeza divina y testifica de la existencia de un Dios creador. De un Dios creador. La existencia de Dios no es cuestión de ciencia, sino que es cuestión de fe. Por la fe creemos que Dios existe. Por la fe creemos que Dios constituyó el mundo. A Dios no lo ha creado nadie. Dios es eterno. Y muchas veces no podemos comprender la grandeza de Dios porque somos miserables, somos muy pequeños, nuestra mente tan diminuta para comprender lo grandioso que es nuestro Creador. Bendito sea el Señor. Por la fe creemos que Dios creó el mundo con su palabra. Hebreos capítulo 13 versículo Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice de la siguiente manera: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Imagínense el poder tan maravilloso, extraordinario de nuestro Dios. Por la fe creemos que Dios existía antes del universo. En el Salmo capítulo 90 versículo 2 dice: antes que nacías en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice la palabra. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El hombre puede decir lo que quiera, el ser humano puede pensar lo que quiera, pero Dios es firme en su palabra. Dios es eterno, Él es inconmovible. Y tenemos la bendición y la dicha de ser parte de ese pueblo que honra a ese Dios poderoso, que un día tendremos la oportunidad de verlo cara a cara, presentarnos ante Él y poder entender lo que ahora no entendemos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos la gran bendición y la dicha de que Dios nos haya tomado de lo vil del mundo y ser parte de esa creación gloriosa que un día volaremos a su presencia. Bendito sea Dios. Por la fe creemos que Dios, hermano, existía antes del universo. Antes que nacías en los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Palabras del siervo Moisés. Bendito sea el Señor. De manera, mis hermanos, que en nuestra mente no cabe, hermanos, cómo poder comprender a totalidad a nuestro Dios. Hay preguntas que en nosotros no hay respuesta, simplemente no tenemos la capacidad humana para responderla. En una ocasión, hermanos, estaba un hombre con sus pensamientos un poco turbados en la orilla de una playa, contemplando, hermanos, el majestuoso mar y aquel cielo tan precioso. Y en su mente se preguntaba: ¿quién tuvo la capacidad de crear esto tan inmenso? ¿Quién tuvo la capacidad de crear todo esto? Y este majestuoso mar, que alguien lo creó, ese creador también, ¿quién lo creó a él? Estaba ese hombre con sus pensamientos turbados en la orilla de aquella playa sobre la arena. De repente aquel hombre observa que estaba un niño cavando un hoyo con su dedo en la arena. Aquel hombre le pregunta: niño, ¿por qué haces ese hueco? El niño le responde: es que yo quiero sacar todo el agua de este mar y meterla en ese hoyo que estoy haciendo. Pero niño, ¿cómo te cabe en la mente eso? Eso no puede ser posible. El mar es muy inmenso. ¿Cómo puede ser posible en tu mente? ¿Por qué cabe eso?
El niño le responde: tú también estás en esa situación. ¿Cómo puedes en tu mente tan reducida y pequeña tratar la manera de querer comprender lo que no comprendes? Es decir, la mente del hombre no alcanzamos a entender la grandeza de Dios. No alcanzamos a comprender las cosas escondidas que hay, hermanos, en la presencia del Dios viviente. Lo único que es, mira, hay cosas en la Biblia que no las comprendemos y que muchas veces, hermanos, quizás no las entenderemos mientras estemos en esta carne. Pero sí debemos de darle gracias a Dios por algo, que hemos comprendido cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Y que eso que es el camino, la verdad y la vida que ha sido mostrado al hombre, hermanos, lo hemos comprendido por la gracia del Señor y seguimos ese rumbo, camino al cielo, hermano, donde está la presencia del Señor. Bendito es el nombre precioso de nuestro Dios. Entonces, en primer lugar, dijimos, hermanos, la existencia de Dios. Que quede claro, hermanos, que Dios existe desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Desde el principio de todas las cosas. Desde el principio dijimos del tiempo, de la materia y del espacio, porque para Dios no existe el tiempo. La Biblia dice que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Para Dios no existe tampoco, hermanos, la materia. Se recuerda en una ocasión que Jesús, después que había resucitado de entre los muertos, entró a una habitación donde estaban los discípulos y las puertas de aquel lugar estaban cerradas. El poder y lo divino de nuestro Dios, y en esta ocasión en la persona de Cristo, su cuerpo, hermanos, mostrado a los hombres, no tiene ninguna relación con la materia. Jesús entró a aquel lugar sin tener la necesidad de abrir una puerta. El cuerpo divino de nuestro Señor, hermanos, no tiene relación ninguna con la materia. Nosotros el día de hoy nos pegamos un martillazo en el dedo y nos duele todo el cuerpo terriblemente. Pero una vez que hayamos resucitado, hermanos, o hayamos sido transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, como el Señor dice que nos dará, entonces, hermanos, un cuerpo de este no tiene nada de relación con la materia. Un cuerpo así le pueden dar con un martillo y el martillo se hace pedazos. ¿Por qué, hermanos? Es el poder de Dios. No tiene nada que ver con la materia. Entonces, hermano, la existencia de Dios, Él es eterno. Dios no necesita que alguien lo cree, porque Él es, hermanos, la vida eterna, como dice su palabra. Bendito sea nuestro Dios. Número 2, los atributos de Dios. Veamos cuáles son los atributos de Dios. La mejor manera de comprender de cómo es Dios es por medio de sus características y de sus cualidades. A esto se le llama atributos. Atributos es la cualidad o característica propia de una persona, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. En este caso, los atributos se dividen en dos tipos: los atributos naturales y los atributos morales. ¿Cuáles son los atributos naturales de Dios? En primer lugar, Dios es eterno. Ya lo vimos. Job 36:26 dice: he aquí, Dios es exaltado y no conocemos el número de sus años. La Biblia dice que Dios está sentado en su trono. En su mente, ¿cómo se imagina a Dios? ¿Cómo se imagina a Dios el Padre en su mente usted? ¿Se imagina un viejito sentado en un trono? ¿Se imagina un anciano sentado ahí? La Biblia dice que Dios es espíritu. Y también dice que los que le adoran es necesario
que le adoremos en espíritu y en verdad. Porque de esos adoradores es que Él anda buscando, que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. Dijimos que Dios es eterno. Y Job dijo: he aquí, Dios es exaltado y no conocemos el número de sus años. Dios no tiene principio, no tiene final. Dios tiene vida en sí mismo y no necesita que nadie le dé vida. Él tiene vida en sí mismo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y el verso 26, dice el Señor así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, que Dios no necesita que nadie le dé vida, porque Él es la vida. Él es el que le da vida a los demás. Él es la fuente de vida eterna para todos y cada uno de nosotros. Es más, la Biblia nos enseña que cuando el Señor muere en aquella cruz, y que todos nosotros somos participantes de esa muerte por la causa de nuestra vida pecaminosa por naturaleza, y fue llevado el Señor a aquella cruz y sufrió la tortura que tuvo que sufrir, muriendo de esa forma como uno de los más criminales. Pues el Señor dice en su palabra que a Él nadie le quitó la vida, sino que Él puso su vida, dice, porque Él tiene poder para ponerla y para volverla a tomar otra vez. Bendito sea el Señor. Nadie me quitó la vida, dijo el Señor. Yo tengo el poder para tomarla y para volverla a poner, porque Él es la vida. De Él depende todas las cosas vivientes en el mundo entero. Segundo atributo de Dios natural: Dios es inmutable, es decir, que Él no cambia. Malaquías capítulo 3, verso 6, dice la palabra del Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Y Santiago 1:17 dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios sigue siendo el mismo. Los que cambiamos somos los seres humanos, pero Dios es una roca inconmovible que no se mueve, sino que está ahí, hermanos, siempre presente, tal y como lo ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. Muchos cristianos han tambaleado en su fe al creer posturas filosóficas de hombres pensadores que simplemente lo que hacen es turbar el pensamiento del que no piensa mucho. Es decir, que hay muchas personas, aún dentro de las congregaciones, que se han olvidado de los principios bíblicos que nos enseñan la existencia de un Dios poderoso, y han sido movidos por los pensamientos de aquellos hermanos considerados físicos, matemáticos o grandes pensadores que hay en el mundo. Pues déjeme decirle que no hay nadie que pueda cambiar la verdad de Dios. La verdad de Dios existe desde el principio y hasta el fin. Y ningún ser humano puede cambiar los estatutos ya establecidos en la palabra de Dios. Por lo tanto, mis estimados, en los tiempos últimos que vivimos, debemos tener nosotros bien fundamentada nuestra fe en quien hemos creído, y no dejarnos mover por los pensamientos filosóficos de otras personas que ni idea tienen de lo grande que es el Señor. Personas que han negado la existencia de Dios y que han muerto creyendo de esa forma, pero se han llevado la sorpresa después de muerto. Hasta entonces se han dado cuenta de la existencia de un Dios poderoso, de un ser natural
que ha creado todas las cosas que nosotros podemos contemplar. Bendito sea Dios. Muchos dicen, hermanos, que el universo es el resultado de una explosión que hubo en el mismo universo. Pero eso, hermanos, es totalmente mentira, no es cierto. Hay un creador que está detrás de todas las cosas creadas. Hay un ser supremo, hermanos, que está detrás de todas las cosas, aún de las que el hombre no puede entender ni comprender. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, dijimos que Dios es inmutable. Él no cambia, Él permanece firme. Dios no cambia en su naturaleza, en su carácter, en sus propósitos. Dios tiene un solo carácter. El tercer atributo de Dios, hermanos, natural es que Dios es omnipresente. Es decir, Dios es omnipresente. Él está, hermanos, en todo lugar. En el Salmo 139, versículos 7 al 10, dice la Biblia de la siguiente manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Atributo de Dios, que Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Que no lo vemos no significa que Él no esté presente. Muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? Más aún cuando el problema es serio, cuando la situación es fuerte, hermanos, como hijos de Dios, que tendremos que pasar por luchas, por pruebas y dificultades tremendas en nuestra vida, y surge la pregunta: ¿dónde está Dios? El hecho de que no miremos a Dios no quiere decir que Él no esté presente. Dijimos que Dios es espíritu y Él está en todo lugar. Gloria al Señor. Su omnipresencia, hermanos, es una advertencia para el impío y es un consuelo para el justo y para los hijos de Él. Otro atributo natural de Dios es que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente, o sea que Él lo sabe todo. En el Salmo 147:5 dice el Señor: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios todo lo sabe. Él conoce todas las cosas. Nada está oculto delante de sus ojos. En Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice de la siguiente manera: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice el Señor, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, hermanos, que nada hay oculto delante de los ojos del Señor. Él ya lo sabe todo. Él conoce hasta el pensamiento más profundo del corazón del ser humano. El Señor conoce aún más su propia vida que como la conoce usted. El Señor me conoce más a mí que como yo quizás me pueda conocer. ¿Qué le parece, mis estimados hermanos, si en nosotros, en nuestra frente, hubiese una pantalla
que se nos pudiera leer todo lo que nosotros pensamos. Los llevaríamos sorpresas en nuestra vida. Que nuestra mente hubiera aquí y que el que está enfrente de nosotros nos leyera todo lo que pensamos. Nos llevaríamos sorpresas enormes. ¿Por qué, hermanos? Pues todos esos pensamientos que están ocultos en nuestra vida, Dios ya los conoce. Dios ya los sabe. Usted dirá, que si yo soy hijo de Dios no llegan malos pensamientos a mi vida. Pues sí. Vivimos en un mundo físico donde aún nuestra propia vida, o es decir, nuestra propia carne, es nuestro enemigo. O sea, ya dijimos varias veces aquí que nosotros como hijos de Dios tenemos una lucha con tres enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Pues todos esos pensamientos, hermanos, el Señor ya los conoce, aún antes que llegaran a nuestra mente. Dios, dijimos, hermanos, tiene estos atributos. El Señor Dios Todopoderoso es omnisciente. Todo lo conoce nuestro Dios. Dios conoce hasta lo más íntimo y profundo pensamientos y sentimientos del hombre. Otro atributo natural de Dios es que Él es omnipotente. O sea, Él es todopoderoso. No hay otra fuerza más poderosa que Dios. No hay otro ser más poderoso que el Señor. Él es omnipotente. Dios es todopoderoso y no hay cosa imposible para Él. Veamos hoy los atributos morales de Dios. En esta clase de atributos encontramos en primer lugar que Dios es santo. Dios es santo. En el Salmo 99:9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios santo es. Y aún la Escritura dice que el Señor es santo y 3 veces santo. Y que también el Señor demanda de que nosotros seamos santos. Y porque dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Dios es santo, hermanos, en su atributo moral. Dios aborrece el pecado. Mire, Proverbios capítulo 15, versículo 9 dice así, mire: abominación es a Jehová el camino del impío. Así dice, mire, el Proverbios capítulo 15, verso 9. Como Dios es santo, entonces a Él es abominación el camino del impío. Mire, hermano, algunos dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que hay en él. Pero eso no es bíblico, hermanos. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que hay en él. ¿No siente contradictorio eso usted? En el Salmo 7, verso 11, dice que Dios está airado con el impío todos los días. Esa frase que dice Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que hay en él, hermano, es una frase de Mahatma Gandhi, un político hindú. La Biblia dice aquí en el Salmo que Dios, hermano, está enojado con el pecador todos los días. Dios no va a estar contento con lo que el impío hace. Pero usted me va a decir: pero la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo. Amó al mundo. Dios, viendo, hermano, que el hombre no podía acercarse a Él por sus propios méritos, entonces Dios, con tal de salvar al hombre, se ve a través de la persona de Jesús venir a los seres humanos y ponerse a nuestro nivel,
debido a que nosotros no podíamos ponerlos a nivel de Él para buscar la salvación. Entonces Él, a través de Cristo, se pone a nuestro nivel, a nivel de hombre, de ser humano, y estando en esa condición, dice que Él se humilló. Y por esa humillación que Él tuvo, el Señor dice que le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, Dios, antes de enviar a su Hijo al mundo, vio con amor al mundo, envió a su Hijo, y su amor lo demostró enviando a su Hijo a morir en la cruz. Allí demostró su amor. Pero después que Jesús viene y muere en la cruz, y el regalo ya está dado, y que el ser humano se dé cuenta que Jesús vino a eso por amor, y sigue pecando y sigue, hermanos, violando la ley de Dios, Dios no va a estar contento con eso. De tal manera Dios amó al mundo. Lo que está haciendo Dios es que el pecador se arrepienta, que vuelva a su camino, pero no está contento con lo que Él está haciendo. El Salmo dice que Dios está airado con el impío todos los días. Es decir, que sobre el impío y el pecador, cada segundo de su vida hay una sentencia de muerte sobre él o sobre ella, por no, hermanos, atender el llamado de Dios. Entonces, hermano, el primer atributo de Dios moral es que Dios es santo, y 3 veces santo dice su palabra. En esta categoría de atributos morales de Dios también encontramos otro, y es que Dios es justo. Dios es justo. Deuteronomio 32:4 dice: Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto, dice la palabra de Dios. Él es justo y recto, dice la palabra bendita del Señor. Un tema en la literatura poética de la Biblia es, hermano, es que Dios es incomprensible. Como dice un canto por ahí, hermanos, nosotros no podemos comprender a Dios. ¿Cómo es posible que nosotros, hermanos, el ser humano está siendo tan malos y desobedientes, Dios haya tomado la decisión de enviar a su Hijo para redimirnos? ¿Quién de nosotros tiene la capacidad de dar un hijo que muera para que otro viva? Nadie. Nadie, hermanos. Ninguno de los seres humanos, al ver a otro que se esté muriendo y que se necesita darle la vida de nuestro hijo, hay que se muera. Pero Dios no es así. Su único hijo, dice la palabra de Dios. O sea, el amor de Dios es tan inmenso, hermanos, para con el ser humano. Entonces, por estas cosas, hermanos, no podemos comprender a Dios. No podemos conocerlo completamente. Podemos tener, hermanos, algún conocimiento de Él, porque la Biblia está llena de detalles acerca de quién es nuestro Dios, de cómo podemos conocerlo y cómo podemos tener una relación eterna con Él. Pero nunca podremos saber lo suficiente como para contestar todas las preguntas que hay en nuestra vida. Hay muchas preguntas, hermanos, que no tenemos respuestas. Hay muchas interrogantes en nuestra vida que no podemos responder, no tenemos la capacidad de hacerlo por nuestra condición humana. Somos tan pequeños. Es difícil poder ver a alguien que se cree sabio en su propia sabiduría. Se vuelve un necio también. Pero nunca podemos saber lo suficiente como para contestar todas las preguntas que hay, hermanos, en la vida. Yo sé que todos nosotros tenemos preguntas que no tenemos respuesta. Nos hemos preguntado cosas que hasta hoy día, hermanos, no tienen respuesta. Pero sí debemos de estar, pero muy agradecidos con el Señor,
que nos ha mostrado el camino de la salvación, que nos ha mostrado el camino el cual lleva a la vida eterna, y eso no basta. Que el Señor nos haya tomado en cuenta de entre miles y millones de personas que hay en el mundo. Mire, el planeta Tierra cuenta ahorita con 7,000 millones de personas. Y de esos 7,000 millones de personas, el Señor lo haya escogido a usted para que sea su hijo y su hija. El Señor bien pudo buscar otra persona, de otra raza, de otra lengua, pero lo buscó a usted. Me buscó a mí porque su amor es grande e inmenso. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, Dios es eterno sobre todas las cosas. No podemos conocerlo a totalidad, a profundidad, hermanos. A Dios no le podemos estudiar en su grandeza. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Y con esto cerramos, dice la Biblia así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. No podemos comprender a totalidad nuestro Dios. Pero usted, mi estimado hermano, usted nunca debe de dudar de la existencia de Dios. Nunca vamos a poner en tela de juicio el poder del Señor, la misericordia de Dios. Han habido millones, quizás miles o no sé cuántas personas en el mundo que han creado sus propios dioses, y personas que se han llamado así ser dioses, y que han habido millones de personas que han sido arrastrados por ellos. Pero estos murieron, fueron a la tumba y permanecen en la tumba todavía. No se mueven, se hicieron polvo, se hicieron nada, volvieron a la tierra porque eran comunes y corrientes como cualquier ser humano. Pero ese Dios a quien usted y yo adoramos, a ese Cristo bendito, hermano, que con su sangre nos redimió y que por nuestra condición pecadora tuvo que morir, llevado a la cruz y a la tumba. Pero la Biblia dice que Él es diferente a los demás. Mientras los demás todavía están en el polvo de la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios, al tercer día resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esa es la diferencia entre el Dios de los cristianos con el Dios que hay en el mundo entero. Que nuestro Dios es el Dios verdadero, y no porque lo digamos nosotros como humanos, y no porque la Escritura así lo establece. Y la Biblia nos menciona que la palabra del Señor es infalible, no se puede equivocar. Dios es santo y 3 veces santo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que ha establecido en su palabra tiene que cumplirse, sea que el hombre quiera o no quiera entenderlo así. Tiene que cumplirse. La vida siempre tiene más preguntas que respuestas, y debemos de ir constantemente a Dios para obtener alguna pista fresca acerca de los dilemas que nosotros tenemos en la vida. A Dios no lo podemos estudiar. Dijimos que la teología dice, hermanos, que solamente es un estudio acerca de lo que es el Señor. Pero una cosa sí tenemos que estar seguros, hermanos. Y la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos, sus maravillas. Usted y yo debemos de comprender que todo lo grandioso que existe, hubo un ser supremo que lo creó. Ese es nuestro Dios todopoderoso, y fuera de Él no existe otro. Amén, gloria al Señor. Gracias al Señor porque nos da, hermanos, la libertad de adorarle. Vamos a irnos despidiendo ya del programa radial. Y gracias a los hermanos que nos han estado escuchando. Y le damos la gloria a nuestro Dios todopoderoso por darnos siempre de su misericordia, hermanos.